Imagina estar en medio de un vasto valle. El sol cae implacable sobre la tierra seca y polvorienta. A un lado del valle, un ejército tiembla de miedo. Sus soldados apenas pueden sostener sus armas. Al otro lado, una fuerza oscura y aterradora se alza como un muro impenetrable. Y en medio de ellos, un solo hombre, un monstruo de carne y acero, con una voz que sacude la tierra misma. Ese hombre es Goliat. Con más de 3 metros de altura, su sombra cubre el suelo como un presagio de muerte. Su armadura de bronce brilla como fuego bajo el sol del desierto. Su lanza es tan gruesa como un tronco de árbol, y su espada ha cortado la vida de incontables guerreros. Durante 40 días, cada amanecer y cada atardecer, su voz retumba en el valle. ¿Quién se atreve a luchar contra mí? Escojan a su mejor guerrero y envíenlo a pelear. Si me vence, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán para siempre. El silencio es su única respuesta. Los soldados de Israel bajan la mirada, sus corazones llenos de terror. Nadie quiere ser el primero en morir. Nadie quiere enfrentarse a la bestia. Incluso el rey Saúl, el más alto y fuerte de todos los israelitas, se estremece al escuchar la voz de Goliat. Pero entonces, en medio de los susurros de miedo, un joven da un paso adelante. No lleva espada, ni armadura, ni escudo. Su ropa es simple, su única arma es una honda. Es un simple pastor, apenas un muchacho. Su nombre es David. Hoy viajaremos en el tiempo para revivir una de las batallas más legendarias de todos los tiempos. Un combate que no solo cambió el destino de Israel, sino que se convirtió en el símbolo de la lucha entre lo imposible y la fe. Porque esta no es solo la historia de un combate, es la historia de cómo un simple joven desafió a la muerte misma y venció. ¿Cómo pudo un muchacho sin experiencia en combate atreverse a desafiar a un guerrero temido por todos? ¿Cómo pudo una simple piedra derribar a un coloso invencible? Y más importante aún, ¿qué lecciones podemos aprender de esta batalla épica? Prepárate, porque estás a punto de revivir uno de los momentos más impactantes de la historia. Para entender esta batalla épica, primero debemos conocer el escenario en el que ocurrió. Esta no era solo una pelea entre dos hombres. Era el enfrentamiento entre dos naciones, dos culturas, dos fuerzas opuestas con una historia de conflicto y sangre. Por un lado estaba Israel, el pueblo elegido de Dios, un reino joven, apenas estableciéndose como nación bajo el reinado de Saúl, su primer rey. En el pasado, Dios les había dado grandes victorias contra sus enemigos, pero ahora la situación era diferente. Su ejército estaba debilitado, su moral baja y su fe en Dios se tambaleaba. Sus soldados eran pastores, campesinos y artesanos convertidos en guerreros, sin la experiencia ni el equipamiento de sus enemigos. Por otro lado estaban los filisteos, una de las civilizaciones más avanzadas y temidas de la época. No eran solo un grupo de guerreros, eran una máquina de guerra bien organizada. Dominaban la metalurgia, lo que les daba una ventaja tecnológica en el combate. Mientras que Israel todavía usaba armas de bronce, los filisteos forjaban espadas, lanzas y escudos de hierro, más resistentes y letales. Eran feroces, sanguinarios y no tenían piedad con sus enemigos. Su único objetivo, someter a Israel y convertirlos en esclavos. El enfrentamiento estaba ocurriendo en un lugar estratégico, el Valle de Elá, un terreno de colinas y llanuras que separaba a ambas naciones. Si los filisteos lograban avanzar a través del valle, nada les impediría marchar hacia el corazón de Israel y tomar la ciudad de Jerusalén. Pero si los israelitas lograban detenerlos allí, aún tendrían esperanza de mantenerse como nación libre. Durante días, los dos ejércitos acamparon en lados opuestos del valle. Ninguno se atrevía a atacar primero. La tensión era insoportable, pero entonces desde el campamento filisteo emergió una figura aterradora. Goliat, un hombre que parecía más una bestia que un soldado. Su altura era de más de 3 metros, su cuerpo cubierto con una armadura de bronce tan pesada que un hombre común apenas podría levantarla. Su lanza era tan gruesa como el mástil de un barco, y la punta de hierro pesaba más que una bola de demolición. Su espada había acabado con la vida de incontables guerreros. Goliat era la encarnación de la guerra misma. Cada día durante 40 días, Goliat descendía al valle y lanzaba su desafío.
¿No hay nadie en todo Israel que tenga el valor de enfrentarse a mí? No necesitamos una guerra, basta con que uno de ustedes me derrote. Si alguno de ustedes logra vencerme, toda Filistea se rendirá ante Israel. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos para siempre. El desafío resonaba en todo el valle, pero lo más impactante no era su tamaño, ni su voz retumbante. Lo verdaderamente aterrador era la confianza con la que hablaba. No tenía miedo, no tenía dudas. Sabía que nadie podía vencerlo, y tenía razón. Entre los israelitas, nadie se atrevía a dar un paso adelante, ni uno solo. El rey Saúl, quien en el pasado había sido un guerrero valiente, ahora dudaba. Sabía que, aunque era el más alto de Israel, no era rival para Goliat. Sus soldados, viendo el miedo en su propio rey, se sentían aún más desesperanzados. Cada día que pasaba, la moral del ejército caía más y más. Los filisteos, en cambio, estaban disfrutando del espectáculo. Se reían, burlándose de los israelitas, llamándolos cobardes. Sabían que si el miedo continuaba apoderándose del ejército enemigo, la victoria sería inevitable. Así pasaron 40 días. 40 días de terror, 40 días de humillación, 40 días de silencio absoluto entre las filas de Israel, hasta que un día alguien inesperado llegó al campamento. Un joven, un pastor, un simple muchacho sin armadura, sin espada, sin entrenamiento militar, pero con una fe inquebrantable. Su nombre era David, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría la historia para siempre. El sol abrasador caía sobre el valle de Elá, cubriendo la tierra con un resplandor dorado y sofocante. El aire era pesado, cargado de polvo y el olor metálico de las armas afiladas. Dos ejércitos se mantenían en lados opuestos del valle, observándose en silencio. Durante días ninguno de los dos había atacado. Ninguno quería ser el primero en arrojarse a la muerte. Pero entonces, la calma fue rota. Desde las filas filisteas, una sombra colosal emergió. El suelo tembló con cada paso que daba. Los soldados israelitas alzaron la vista, y el miedo los paralizó. Era Goliat. Más que un hombre, parecía un titán. Superaba los 3 metros de altura. Su pecho era un muro de músculo cubierto por una armadura de bronce que brillaba como fuego bajo el sol. Cada pieza de su equipo era una obra maestra de la guerra. Su yelmo resplandeciente, su escudo grueso como una puerta, su lanza tan grande como el mástil de un barco, con una punta de hierro que pesaba más que la espada de cualquier soldado. Y entonces habló. «Israelitas», su voz retumbó como un trueno. «¿Por qué han venido a pelear si no tienen el valor de luchar? Les daré una oportunidad. Escojan a su mejor hombre, que venga y me enfrente en combate. Si me vence, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán para siempre». El desafío flotó en el aire como una sentencia de muerte. Los soldados israelitas intercambiaron miradas nerviosas. Sus manos sudaban sobre las empuñaduras de sus espadas. Pero nadie avanzó. Nadie. Goliat sonrió con desprecio. ¿No hay nadie? ¿Acaso su Dios los ha abandonado? ¿Dónde están los guerreros de Israel? ¿O acaso solo son un montón de cobardes? El silencio fue su única respuesta. Desde la cima de la colina, el rey Saúl observaba con el ceño fruncido. Había sido un gran guerrero en su juventud, pero incluso él sabía que no tenía oportunidad contra esa bestia. Sus generales estaban igual de paralizados. Ninguno de sus soldados, por más valientes que fueran, quería enfrentar una muerte segura. Los filisteos, al otro lado, estallaron en carcajadas. Se burlaban, señalaban con sorna al ejército enemigo. Sabían que su victoria no tardaría en llegar, pero lo peor no era la burla, sino la desesperanza. Los soldados israelitas que en el pasado habían confiado en la protección de Dios, ahora dudaban. ¿Por qué no había enviado un campeón para enfrentarse a este monstruo? ¿Por qué los dejaba en este silencio aterrador? Las noches en el campamento israelita eran largas y pesadas. Se hablaba en susurros. Los hombres evitaban el contacto visual, cada uno sumido en sus propios temores. Nadie dormía bien. En los sueños de muchos, la sombra de Goliat se alzaba una y otra vez, retumbando con su voz despiadada. El amanecer traía una nueva oportunidad, pero también traía a Goliat.
Día tras día, el gigante descendía al valle. Día tras día, su voz rugía con el mismo desafío. Día tras día, su presencia drenaba la moral del ejército israelita. Durante 40 días la escena se repitió sin variación. Mañana, tarde, mañana, tarde. Un ciclo de humillación que se repetía sin descanso. Los soldados comenzaron a perder la esperanza. Sus noches eran largas y llenas de insomnio. Algunos se preguntaban si su destino ya estaba sellado, si la derrota era inevitable. Cada día que pasaba sin respuesta al desafío de Goliat, el temor se volvía más profundo. La moral del ejército estaba al borde del colapso. Las apuestas aumentaban entre los filisteos. Cada vez que Goliat descendía, sus aliados se reían más fuerte, sabiendo que Israel se desmoronaba. Algunos soldados israelitas incluso pensaron en huir. Otros simplemente aceptaron la idea de la esclavitud como algo inminente. Pero entonces, en el 41º día, algo cambió. Un visitante inesperado llegó al campamento israelita. No era un soldado, no era un general, ni siquiera era un hombre hecho y derecho. Era un muchacho, un simple pastor, David. Su ropa era sencilla, sin adornos, sin metales relucientes. Su única posesión valiosa era una bolsa de cuero colgada al hombro. Dentro, llevaba algo que, a simple vista, parecía inútil en el campo de batalla. Una honda. No traía espada, ni lanza, ni escudo. No tenía cicatrices de guerra. No tenía entrenamiento militar. Solo tenía algo que nadie más en ese campamento parecía poseer: fe. David no había venido a pelear. Había venido con una misión más simple: llevar provisiones a sus hermanos que estaban entre los soldados israelitas. Pero cuando llegó, sintió la desesperación en el aire. Vio el miedo en los ojos de los hombres que deberían haber sido valientes. Y luego escuchó la voz, el rugido de Goliat descendiendo desde la colina. Observó cómo los soldados israelitas se encogían ante su presencia, cómo apartaban la vista, incapaces de soportar la vergüenza. David frunció el ceño. ¿Por qué nadie enfrenta a ese hombre?, preguntó. Sus hermanos se rieron. ¿Enfrentarlo?, respondió Eliab, su hermano mayor. Nadie aquí tiene oportunidad contra Goliat. ¿Crees que se trata solo de voluntad? Es un monstruo, un asesino. Pero David no apartó la vista del valle. Algo dentro de él ardía, algo que ni el miedo ni la lógica podían apagar, porque donde todos veían un gigante imposible de vencer, él veía una oportunidad para demostrar que la verdadera fuerza no viene del acero, sino de la fe. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría la historia para siempre. David avanzó entre los soldados israelitas, pero en lugar de encontrar valentía y determinación, solo vio miedo y desesperanza. Hombres que alguna vez habían sido valientes guerreros, ahora evitaban su mirada, como si temieran que mencionar siquiera el nombre de Goliat los condenara. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente?, preguntó David, con los ojos encendidos de indignación. Algunos soldados rieron con amargura. «No entiendes, muchacho», dijo uno de ellos. «Ese filisteo no es un hombre común, es un monstruo. Un asesino», agregó otro. «Ninguno de nosotros tiene la más mínima oportunidad». David frunció el ceño. ¿Cómo era posible que el ejército de Dios tuviera tanto miedo? ¿No recordaban las victorias pasadas? ¿No recordaban cómo el Señor había librado a Israel de enemigos innumerables? Pero su actitud no pasó desapercibida. Sus palabras comenzaron a esparcirse como fuego por el campamento. «Un muchacho está preguntando por Goliat», murmuraban los soldados. «Dice que no tiene miedo». Pronto, la noticia llegó a los oídos del rey Saúl. Intrigado, Saúl ordenó traer al joven ante su presencia. Cuando David entró en la tienda del rey, Saúl lo observó con incredulidad. Frente a él no estaba un guerrero, ni siquiera un soldado, solo un muchacho de mejillas aún juveniles, con vestimenta de pastor y un aire de determinación imposible de ignorar. «Escucha, joven», dijo Saúl con voz cansada. «He oído que quieres enfrentarte a Goliat, pero debes entender, no es una batalla que puedas ganar». David levantó la cabeza con firmeza. «Mi señor, yo cuido el rebaño de mi padre,
Y cuando un león o un oso viene y toma una oveja, yo lo persigo, lo golpeo y le arranco la presa de la boca. Si se vuelve contra mí, lo atrapo por la melena y lo mato. El mismo Dios que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo. El silencio se apoderó de la tienda. Saúl estudió a David. Había visto a muchos hombres hablar con valentía antes de la batalla, solo para temblar de miedo cuando el enemigo estaba ante ellos. Pero este joven, su mirada era diferente. No era arrogancia, no era locura, era febrero. Saúl suspiró y se inclinó hacia adelante. Muy bien, ve y que el Señor esté contigo. Ordenó a sus sirvientes traer su propia armadura y vestir a David con ella. Pero el muchacho apenas podía moverse con el peso del metal. Se sintió atrapado, limitado. No puedo luchar con esto, dijo mientras se quitaba la armadura. No estoy acostumbrado a ella. Saúl no dijo nada, solo asintió con gravedad. David salió de la tienda sin espada, sin escudo, sin lanza. Caminó hasta un arroyo cercano y con calma eligió 5 piedras lisas. Luego las guardó en su bolsa de pastor y tomó su honda en la mano. El ejército israelita observaba en silencio mientras David avanzaba hacia el valle. Algunos murmuraban entre ellos: «Va a morir, pobre muchacho». Pero David no prestó atención, no necesitaba la aprobación de los hombres. Su confianza estaba en algo mucho más grande. Desde la otra colina, Goliat vio a su oponente y soltó una carcajada. «¿Esto es una broma?», rugió. «¿Acaso soy un perro para que me manden un niño con un palo?». Los filisteos estallaron en risas burlonas, pero David no titubeó. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», gritó. «Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». El aire pareció detenerse. Goliat entrecerró los ojos. El desprecio en su rostro se convirtió en furia. Y entonces la batalla comenzó. El sol estaba en su punto más alto cuando David descendió por la ladera del valle. Sus pies descalzos levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. En su mano sostenía su honda con firmeza, y en su bolsa 5 piedras lisas que había recogido del arroyo. No tenía espada, ni armadura, ni escudo, pero tenía algo que Goliat nunca podría entender: una fe inquebrantable. Desde la colina opuesta, los filisteos se burlaban, riendo a carcajadas al ver al joven acercarse. Sus risas retumbaban como truenos en el aire caliente del desierto. «¿Es una broma?», preguntó uno de los soldados filisteos. «Miren eso, los israelitas han enviado a un niño a morir por ellos». Las carcajadas se hicieron más fuertes, pero Goliat no reía. El gigante avanzó unos pasos y escudriñó a David con ojos fríos y calculadores. «¿Esto es lo mejor que tienen?», gruñó con desprecio en su voz. «¿Acaso soy un perro para que me enfrenten con un palo?». David no respondió. Solo siguió caminando, con la misma seguridad con la que pastoreaba su rebaño en las colinas de Belén. Los soldados de Israel lo observaban desde la distancia, paralizados por la incredulidad. «¿Qué está haciendo?», murmuró un arquero. «Va a morir en cuanto ese monstruo lo toque». «¿Por qué Saúl lo dejó bajar?», susurró otro soldado con el rostro pálido de miedo. «No tiene ninguna posibilidad». Pero David no escuchaba. Para él, el miedo no era una opción, no porque fuera más fuerte o más rápido que Goliat, sino porque su confianza no estaba en su propia habilidad, sino en Dios. A cada paso que daba, recordaba las palabras de su corazón: «El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de este filisteo». Finalmente David se detuvo a unos metros de su enemigo. El viento silbaba entre las rocas. Goliat alzó su lanza, que brillaba bajo la luz del sol, y apuntó a David con su filo mortal. «Voy a destrozarte», gruñó el gigante. «Voy a darle tu carne a los buitres y a las bestias salvajes». Pero David no titubeó. Alzó la vista y respondió con voz firme: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel». Las palabras resonaron en el valle como un trueno. Los soldados de ambos ejércitos quedaron en silencio.
Por un momento el tiempo pareció detenerse. Goliat entrecerró los ojos y frunció el ceño. La burla desapareció de su rostro, porque en lo más profundo de su ser, aunque no quería admitirlo, sintió algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo: duda. Pero era demasiado tarde para retroceder. El gigante apretó los dientes y rugió como una bestia. Y entonces la batalla comenzó. El aire se cargó de tensión. Goliat dio un paso adelante, su armadura de bronce crujiendo con cada movimiento. En su mano derecha su lanza titánica reflejaba la luz del sol como una hoja de muerte. Su sombra oscura se alargaba sobre la tierra seca, cubriendo el suelo entre él y David como un presagio de lo inevitable. El ejército filisteo rugió en aprobación, animando a su campeón. Desde la otra colina, los soldados de Israel contenían la respiración, incapaces de apartar la vista de la escena. Pero David no se movió, no tembló, no retrocedió. Con un movimiento ágil, deslizó la mano en su bolsa y sacó una de sus piedras. La sostuvo por un instante, sintiendo su peso, su textura lisa y pulida. Luego, con un giro rápido, la colocó en su honda y la sostuvo con firmeza. Goliat soltó un rugido de furia y comenzó a avanzar, cada pisada haciendo vibrar la tierra. David, sin apartar la vista del gigante, inhaló profundamente. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de determinación. Este no era solo un combate, era un enfrentamiento entre la arrogancia del hombre y el poder de Dios. Y David lo sabía. Cuando Goliat estuvo a punto de lanzar su ataque, David tomó una decisión en una fracción de segundo. Se inclinó ligeramente, giró su torso y comenzó a girar la honda. La piedra giraba en el aire con una velocidad imposible de seguir a simple vista. Silbaba como el viento antes de una tormenta. Goliat no reaccionó de inmediato. ¿Por qué habría de hacerlo? Era un guerrero veterano, acostumbrado a recibir golpes que habrían matado a cualquier hombre común. ¿Qué daño podría hacerle una simple piedra lanzada por un muchacho sin experiencia? Pero entonces David soltó la honda. La piedra salió disparada como un rayo, cortando el aire con un zumbido agudo. En un instante, antes de que Goliat pudiera siquiera levantar su escudo, el proyectil impactó justo en el centro de su frente. El sonido del golpe resonó en todo el valle. El cuerpo del gigante se detuvo de golpe. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Su expresión de furia se transformó en incredulidad. Por un instante, pareció que nada había ocurrido. Pero entonces, lentamente, Goliat comenzó a inclinarse hacia adelante. Su cuerpo, que una vez pareció invencible, perdió toda su fuerza. Cayó de rodillas y luego, como una montaña desplomándose, se estrelló contra el suelo con un estruendo que sacudió la tierra. Silencio absoluto. Los filisteos dejaron de gritar. Los israelitas dejaron de respirar. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Goliat, el guerrero invicto, el terror de Israel, había caído. David se acercó con paso firme. El polvo aún flotaba en el aire cuando el joven pastor se colocó al lado del cuerpo inmóvil del gigante. Goliat todavía respiraba, aunque sus ojos estaban vidriosos. Pero la batalla había terminado. David no tenía espada, así que tomó la del propio Goliat, un arma colosal que apenas podía levantar. Con un último movimiento, levantó la espada sobre su cabeza y la dejó caer con fuerza. El peso del arma hizo el resto. La cabeza de Goliat rodó por la tierra, y en ese instante, el hechizo de terror que había paralizado a Israel durante 40 días se rompió. Un rugido ensordecedor estalló entre los soldados israelitas. Gritos de victoria, gritos de asombro, gritos de fe renovada. Pero en el otro extremo del valle, el ejército filisteo miraba la escena con horror. Su campeón, su invencible guerrero, estaba muerto. Y con su caída, su confianza se desmoronó como un castillo de arena ante una ola gigante. El caos estalló entre sus filas. Algunos soltaron sus armas y huyeron. Otros intentaron reorganizarse, pero era inútil, porque ahora los soldados de Israel, que minutos antes habían estado paralizados por el miedo, descendían la colina con una furia imparable. La persecución comenzó, y lo que debía haber sido una derrota segura para Israel se convirtió en una victoria legendaria. Una historia que se contaría por generaciones.
Una prueba de que el poder de Dios no depende de la fuerza del hombre, sino de la fe en su voluntad. David, el pastor, el menor de sus hermanos, el joven sin armadura ni espada, había hecho lo imposible, y el mundo jamás lo olvidaría. La victoria de David fue más que un simple triunfo en el campo de batalla. Fue un giro en la historia de Israel. Los soldados filisteos huyeron aterrorizados, su moral completamente destruida al ver a su invencible campeón derrotado por un simple pastor. El ejército de Israel, inspirado por el coraje de David, los persiguió hasta las puertas de sus ciudades, derrotándolos en el camino y asegurando la victoria total. Pero lo que realmente cambió no fue solo la guerra, sino la percepción del pueblo. David, quien había sido un simple muchacho, se convirtió en el héroe de Israel. Cuando regresó al campamento, los soldados lo miraban con admiración y respeto. Incluso el rey Saúl, que había dudado de él, no podía ocultar su asombro. Pero había alguien más que lo observaba con gran interés: Jonatán, el hijo del rey. Desde ese día, una profunda amistad nació entre ellos. Pero la fama de David no se detuvo ahí. Cuando entró a Jerusalén, el pueblo salió a las calles para recibirlo con cantos y danzas. Las mujeres tocaban panderos y cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Estas palabras resonaron en los oídos de Saúl, y con ellas nació algo peligroso: la envidia. Porque mientras David ganaba el amor del pueblo, Saúl sentía que su trono se tambaleaba. Lo que nadie sabía en ese momento era que la batalla contra Goliat no solo había marcado la caída de un gigante, sino el inicio de una nueva era. David no era solo un héroe, era el futuro rey de Israel, y su historia apenas comenzaba. Y así, amigos, termina una de las historias más épicas de la Biblia. David no solo venció a Goliat, sino que nos dejó una lección que sigue viva hasta hoy. No importa cuán grande sea el gigante que enfrentes, si confías en Dios y en la misión que te ha dado, no hay obstáculo imposible. Tal vez en tu vida también enfrentas gigantes, miedos, dudas, problemas que parecen invencibles. Pero recuerda, la victoria de David no vino de su fuerza, sino de su fe. Si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? Si esta historia te inspiró, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete a Fe Esperanza para más historias llenas de enseñanza y poder. Déjanos en los comentarios, ¿cuál es el gigante que enfrentas hoy? Queremos leerte y apoyarte. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.